Hola a todos, hoy quería mostraros en este vídeo cómo hacer pétalos faciales desmaquillantes, una solución económica y además sostenible y amigable con el medio ambiente, con lo cual pues bueno, para mí yo solamente le veo ventaja. Quería mostraros varios que he tejido hasta ahora. Este es como el que vamos a tejer, hoy. Aquí tengo otros que tejí con unas tonalidades que tenía de unos ovillitos que tenía por casa, de unos restos de otros trabajos previos. Después también he tejido estos otros en dos tonos de rosa distintos y en blanco. Este ovillo voy a buscar, perdí la banda de papel que traía y os voy a buscar todos los detalles de este ovillo, es de Katia. Os voy a enseñar los ovillitos con los que tejí estos pétalos. Estos son de Katia también, Katia Ombre Cotton. Eran estos 6 ovillos, ¿vale? Se ve aquí los 6 ovillos, igual a una pieza para hacer un chal. La verdad es que me gustó mucho. El blanco es de otro ovillo que yo tenía por casa de restos, que me pareció que, no sé, combinaba muy bien, el blanco combina con todo y bueno, quería también darle ese tono blanco que me gusta mucho para estas cosas. Después, ¿cuál es el ovillo blanco que tengo? Bueno, pues el ovillo blanco que le he puesto ha sido este, es un poco más grueso que estos de Katia, ¿vale? Es un pelín más grueso, apenas si se nota, pero es un poco más grueso también de algodón y también es un poquito más grueso que este del degradado, ¿vale? Aquí ya sí se nota un poco más. Entonces, por eso salen, pues con el mismo número de vueltas sale uno un poco más grueso, más grande que el otro. Y estos colores rosa, de este set, de estos, pues son estos dos ovillos que no os puedo decir qué tipo, de qué marca son, porque la verdad es que no tengo las bandas de papel. Son ovillos que llevan conmigo años, porque tenía un montón de ovillos de estos colores. De hecho, creo que los compré hace un mogollón de años para hacer un amigurumi de la pantera rosa. Por ahí hay fotos, pero ya os pondré alguna fotillo en el vídeo. Y pues nada, os muestro cómo hacer este pétalo facial. Bueno, empezamos primero con un anillo mágico. Anillo mágico, bueno, lo voy a explicar así brevemente. Espero que la cámara enfoque el movimiento de las manos. Se rodea el dedo, se coge la hebra con la que vamos a ir tejiendo, la aguantas con los dedos de atrás, introduces la aguja por debajo del anillo que tienes en el dedo, pillas la hebra y sacas, ¿vale? Repito, hemos hecho rodeamos el dedo con la hebra, pillamos la hebra, este es el resto nos queda hacia nosotros y la otra hebra queda hacia atrás. Lo suavito, no apretamos mucho porque si no nos cuesta mucho meter la aguja. Metemos la aguja por debajo del aro, del anillo mágico, ¿vale? Cogemos hebra, sacamos, volvemos a coger hebra y sacamos. Esto es una cadeneta. Básicamente este punto es una cadeneta, no tiene mayor misterio. Soltamos el anillo, sujetamos aquí con este dedo, ¿vale? Cogemos hebra, sujetamos el anillo. Esto tal y como a vosotros os salga, ¿vale? Estos movimientos no hay que repetirlos así todos. O sea, como vosotros estéis cómodos, practicadlo y ya veréis que es muy cómodo y muy fácil. Y ahora vamos a hacer 9 medios puntos en el anillo mágico. Que no lo he dicho antes, todo este pétalo facial se teje con medios puntos. Todo, ¿vale? Tejido en espiral. O sea, es técnica tejida en espiral con medios puntos. A partir de 9 medios puntos en el anillo. Entonces, como son medios puntos, cogemos hebra y pasamos por el anillo, volvemos a coger hebra y soltamos. Ya tenemos uno, ya tenemos el primero. Podemos poner un marcador o simplemente
Estos 9, como son 9, no vamos a perder la cuenta, pues bueno, ya sabemos que este sería el primero. Seguimos, cogemos hebra, pasamos por el anillo y soltamos 2 y así hasta 9. Lo voy a ir haciendo despacito. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Ahora sujetamos el último punto con la aguja y tiramos de la hebra que teníamos hacia nosotros, tiramos fuerte, 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 tiene que pasar fácilmente, ¿vale? Aquí no va a haber, no hay que forzar, esto es fácil. Tiramos, apretamos bien para que no nos quede abertura aquí en el centro, yo creo que podéis ver que aquí no queda abertura, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, vamos a coger, sabéis que el medio punto tiene una hebra, la hebra que cogemos y que pasamos tal cual, pues queda por el revés del tejido, ¿vale? Bueno, pues esa hebra es este punto de aquí, esto de aquí, ¿vale? Mira, este es el primero, este es el segundo, veis que queda, a ver si se ve, a ver si lo veis bien, si lo coge bien la cámara. Veis que están las gotitas por aquí arriba, las V, gotitas o como lo queráis llamar, esta parte de aquí del punto, pero a su vez también tenemos esta hebra, esta por aquí detrás, ¿vale? Tenemos esta de cada uno de los puntos. Tenemos la V o la gotita aquí arriba y justo detrás tenemos la hebra. Pues vamos a trabajar en cada uno de los puntos, vamos a trabajar con esta hebra de aquí atrás, ¿vale? Fijaros bien, practicadlo para coger la hebra adecuada, ¿vale? Y sobre todo para identificar correctamente cuál es la hebra en la que se va a trabajar. Pues como seguimos con medios puntos, cogemos hebra y en el primer punto, que es este de aquí, cogemos su hebra de atrás, cogemos hebra y medio punto, con lo cual pasamos todo aquí, que no se me abran los cabos, y punto, ya tenemos el primero. Ahora sí le voy a poner un marcador para no perder la referencia, porque al tejer en espiral es difícil identificar cuál es el primero. Vale, pues en esta vuelta, para tejer en espiral, ya sabéis que al principio tenemos que hacer un aumento en cada uno de los puntos, con lo cual tenemos que tejer 2 medios puntos en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Vamos a acabar con 18. Ya hemos hecho el primero, pues ahora seguimos haciendo los demás y vamos a ir perdiendo, a ver si podemos, la hebra de atrás. Entonces en este seguimos el segundo, 2, volvemos del siguiente punto, cogemos esta hebra, ay, se abre un poquito, mira, hoy se me va a abrir, ¿vale? Esta de aquí, ¿vale? Vemos, hay que sujetar que al ser un punto tan sueltecito se complica un poco. 2, volvemos, este ya es más fácil porque ya nos ha abierto el primero la hebra, ya tenemos 4, 5, 6 y al final no estamos perdiendo la hebra mientras tejemos, pero bueno, después se puede coser y punto. Ya tenemos 6, 7, 8, seguimos, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, ay, perdón, ahí, 17 y 18. Ya vemos cómo va acabando, cómo va quedando en espiral, y además con el relieve de el punto de arriba queda en la cara del derecho del pétalo facial, ¿vale? ¿Veis? Esto, y como hemos ido trabajando en la parte trasera, pues nos queda, este sería al revés, y así vamos trabajando en las hebras traseras del punto medio. Bueno, quitamos marcador y seguimos la siguiente vuelta, y aquí ahora vamos a hacer, en lugar de hacer 2 en cada, lo que vamos a hacer es un medio punto y un aumento, y así hasta el final de la vuelta. Hacemos 1, ponemos marcador, aquí tejemos 2, aquí está un aumento, 2, aquí volvemos a tejer 1 y en el siguiente tejemos 2. ¿Vale? Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues así seguimos hasta el final de la vuelta. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, como vamos tejiendo múltiplos de 9, en esta vamos a tener un total de 27. ¿Vale? 15, 16, 17, 18, 19, cojo 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. ¿Vale? Ya tenemos otra vuelta más. Ahora seguimos con la misma dinámica. En lugar de hacer 1 y un aumento, hacemos 2 puntos medios y un aumento, es decir, 1, 1 y aumento, ¿vale? Entonces tejemos el primero, y aquí si hacéis el cálculo, pues si en el anterior hemos terminado con 27, aquí lo que vamos a terminar es con 36, ¿vale? 1, 2, 3, 4, voy a seguir así y nos vemos al final de la vuelta, ¿vale? Vale, pues ya hemos terminado esta vuelta, tenemos 36 puntos y seguimos la siguiente. Aquí vamos a tejer 3 medios puntos y un aumento, ¿vale? Vamos a ir uno más que la vuelta anterior. El primer punto, y tejemos 3 medios puntos y ahora el aumento, 4 y 5, volvemos 3 medios puntos, el cabo, 3 y ahora 4 y 5, ya tenemos 10, pues lo mismo que antes, os veo al final de la vuelta. 3, 4 y 5 y ya estamos al final. Es
vuelta, quinta vuelta, quitamos el marcador, ¿veis cómo va quedando? Sexta vuelta, pues lo mismo. Ahora tenemos que hacer 4 medios puntos y un aumento. Primero, segundo, 3, 4 y ahora hacemos el aumento, 5 y 6 y así hasta el final de la vuelta, ¿vale? Ya hemos terminado la sexta vuelta y ahora vamos a empezar la séptima para que sea un poquito más grande, porque con 6 vueltas, como este hilo no es muy grueso, pues con 6 vueltas queda pequeño. Para mi gusto queda pequeño la mano para manejarlo, entonces voy a hacer una vuelta más y hacemos el primer punto. En esta seguimos la misma dinámica, 5 puntos, 5 medios puntos, perdón, y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y aumentamos 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5 y aumentamos 6 y 7. Y así seguimos en el resto de la vuelta hasta el final, ¿vale? 6 y 7. Pues ya tenemos aquí el último punto de la séptima vuelta, quitamos el marcador y ahora lo que vamos a hacer es un punto deslizado en el siguiente punto, pero igualmente cogiendo la hebra trasera para que quede por detrás, alineado por detrás. Pasamos un poquito y cortamos, ¿vale? Y ahora vamos a esconder, ya vamos a cerrar y a esconder estas hebras que nos han quedado. Entonces sacamos el hilo y ya con nuestra aguja lanera, y ya tenemos aquí el resultado final. Espero que, a ver, lo voy a poner aquí centradito. Ya tenemos aquí los dos, ¿veis? Quedan del mismo tamaño, pero al tener este degradado, este ovillo al tener este degradado, pues fijaros qué cosa más bonita, cómo va quedando degradado estos pétalos faciales, ¿vale? Este es el que ya tenía tejido y este el que hemos tejido hoy. Espero que os haya gustado. Como veis, es muy fácil y además en un ratín lo podéis hacer, podéis aprovechar los hilos que tenéis en casa y nada, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dadle un like al vídeo y nada, suscribiros si queréis a mi canal para no perder los próximos vídeos y nada más, nos vemos en el siguiente. Venga, que tengáis un buen día. ¡Chao!